Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que está pasando en América Latina. Primero vamos a hablar sobre México, que acaba de tener elecciones judiciales, se ha implementado una nueva reforma, así que hay que discutir bastante sobre qué significa y cuáles han sido los resultados. También vamos a hablar sobre Chile. El presidente Boric ha hecho una rendición de cuentas anual, hay que ver cuál es su balance y también cómo eso lo posiciona para el proceso electoral. Vamos a hablar sobre Bolivia, que se encuentra ahorita en una crisis económica y de seguridad ciudadana bien importante. Y por último vamos a hablar sobre Argentina y las medidas económicas que están generando muy buenos resultados en ese país. Pero comencemos primero con México, porque ya venimos hablando de ese tema por bastante tiempo. Se propuso una reforma judicial que lo que hacía era que los jueces pudieran ser electos a través de voto popular. Lo que ha ocurrido la última semana es que por primera vez se ha dado esta elección. La presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales impulsoras de esta reforma, ha dicho que los resultados han sido, y puedo tratar de citar acá, una participación impresionante por parte de la ciudadanía. Ahora, si es que vemos los números nos dicen otra cosa. La cifra de participación ciudadana ha sido de 15%, así que habría que ver realmente qué tan impresionante ha sido. Ahora, esta reforma siempre ha generado bastantes dudas porque la parte judicial siempre termina siendo como la última puerta o el último obstáculo para las medidas totalitarias, ¿no? Cuando de repente los partidos tienen el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, comienzan a aprobar reformas que podrían ser bastante controversiales y suele ser el Poder Judicial el que logra detenerlas a través de un control constitucional, por ejemplo. Esto podría cambiar ya que los resultados nos dicen que el partido oficialista ha logrado poner a varios jueces, incluso a personas que han sido asesoras directamente del partido, hoy son jueces o magistrados de la Corte Suprema de México. Así que hay bastante para analizar qué consecuencias va a tener y cómo también va a ser el rol de la oposición en este momento. Y para hablar sobre esos temas nos acompaña desde México el director para América Latina del Atlas Network, Roberto Salinas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Quería comenzar tratando de contextualizar lo que ha pasado en México. Hemos hablado bastante de esta reforma judicial que iba a terminar eligiendo, las personas iban a terminar eligiendo a los jueces. ¿Nos puedes explicar cómo llegó a darse esta reforma y qué ha pasado en el proceso electoral? Bueno, hay tanto que decir. Yo creo que la palabra adecuada aquí es desastre institucional. Es decir, es la primera vez que un país ha experimentado con un ejercicio de voto popular en todos los niveles jurídicos de votación de los magistrados. A nivel local, a nivel estatal y a nivel... Por lo tanto, venían con una gran cantidad de candidatos, donde el chiste que Lorenzo Córdoba, bueno, chiste bastante serio, que Lorenzo Córdoba compartía en sus comentarios, en conferencias y en redes sociales antes de las elecciones, es que uno necesita un doctorado en astrofísica para poder llenar la boleta. Y por lo tanto, sobre todo del partido Morena, se tuvo que hacer un gran ejercicio de lo que llamamos el acarreo, ¿cierto? Llevar a todos a todo el contingente que está afiliado al partido a la jornada de votación, pero con acordeones, es decir, con el equivalente a lo que en inglés se llaman cheat sheets, ¿cierto? Lo que algunos llevaban en sus exámenes para copiar y ver, porque estaba tan complicada la cosa. Pues mira, si vas a ir a votar, pues aquí te digo por quién votar. Eso es un abierto fraude, es una abierta violación del hecho de que el voto es secreto y el voto es libre. Aquí ni hay secreto ni hay libertad de votación. Me parece que era Giovanni Sartori, el gran politólogo del siglo pasado, que decía que el ejercicio democrático debe ser lo más sencillo posible. Votas por A o por B, y si acaso por C, y se acabó, y se acabó. Y a nivel presidente, a nivel diputado y a nivel gobernador, y se acabó. No puede ser más complicado de eso porque se pierde justamente la libertad. Esa es la esencia y la consecuencia del ejercicio de democracia popular. Es poder votar en libertad en una forma en que sea sencilla y que sea transparente. Aquí
era algo enormemente complicado y tan no transparente que incluso llegaron a hacer estos acordeones. Entonces realmente ha sido un chiste muy cruel para la sociedad mexicana y hemos hecho el absoluto ridículo en publicaciones que se pueden denominar de izquierda, de derecha, del centro, de lo que ustedes quieran. Lo ven como, ¿qué diablos están haciendo los mexicanos? Y la gran consecuencia es que esto va a socavar en una forma muy importante la estabilidad del Estado de Derecho, del de por sí ya frágil Estado de Derecho. De que la oposición tenía razón que se necesitaba una reforma judicial, definitivamente se necesitaba. Pero esto no es reforma, esto es una abierta deforma judicial. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Los magistrados entrarán en funciones el 1 de septiembre y pues mucho temen lo peor. ¿Y qué crees que revela la baja participación de los ciudadanos? Porque entiendo que ha sido menos del 15%. Digamos, ¿cómo se van a sostener estos jueces frente a la crítica de que su elección de repente no ha sido válida o que de repente no es tan legítima porque solo el 15% de los ciudadanos acudieron a votar? Sí, perdón, se me olvidó mencionar, es muy buen punto. La votación fue del 13%, pero del 13% en global. De ahí tienes que descontar una gran cantidad que fueron a votar simplemente para ejercer su derecho a voto, pero en abierta contraposición a la reforma. Es decir, ahí tienes que calcular que un 20 a 30% de las boletas fueron anuladas. O sea, hubo gente como Denise Dresser, por ejemplo, que fue a votar, la famosa politóloga mexicana, a poner esto es un fraude y yo no lo avalo. Bueno, ahí invalidaste tu voto. Entonces realmente estás hablando de que el voto real fue de alrededor del 8 o el 9%. ¿Cómo se puede justificar una elección en ese sentido? ¿Realmente se cree sus propias palabras Claudia Sheinbaum cuando en la mañanera, después de la votación, el lunes pasado, ella dijo de que México es ahora el país más democrático del mundo porque eligió a los jueces? No puede ser, no puede ser. Realmente es realmente esto sería causa de invalidar todo el episodio de votación el domingo pasado, de votación de los jueces de la reforma judicial por la bajísima participación. Y claro, ya se han desatado toda una gran cantidad de controversias internas al partido, acusando al hijo de Andrés Manuel López Obrador, al llamado Andy, ¿sí? Porque además perdieron elecciones locales en Veracruz y en Durango, en los estados de Veracruz y Durango. Y a eso le sumas el hecho que tuvieron que hacer una gran cantidad de acarreo, ¿sí? Pues de llevar a la gente a votar y a decirle y vota por tal o cual, ¿sí? A cambio de la torta o a cambio de 500 pesos, que son aproximadamente como $25. Vaya, es una verdadera farsa. Y claramente, bueno, vamos a ver qué pasa, pero va a haber toda clase de denuncias para anular la elección. La verdad es que para México sería magnífico, para la propia Sheinbaum sería magnífico si existen elementos para anular la elección y volver, go back to basics, ¿no? O sea, go back to the drawing board y decir ahora, vamos a replantear la necesidad de una reforma judicial, definitivamente que es necesaria, pero no esta devastación. O sea, no vamos a poner a votación a los pilotos de un avión, ¿sí? O al médico que opera cáncer, ¿sí? O al físico que trata de derivar, de confirmar sus hipótesis sobre mecánica cuántica. Vaya, ese es el fenómeno que yo llamaría los bastardos de Protágoras. Vaya, entonces donde la realidad la determina el pueblo bueno y sabio, no importa de lo que sea. Caray, para eso existe el conocimiento y la especialidad. Las formas de elegir eso es quizá lo que se tiene que cambiar, pero no la destrucción total primero de los pesos y contrapesos y de la independencia del poder judicial, que había sido el último bastión de lo que podríamos llamar una república. Justamente sobre esta parte de los pesos y contrapesos y el rol del Poder Judicial quiero preguntarte, porque cuando hablábamos, digamos, en una perspectiva un poco más teórica sobre esta reforma, o como tú la llamas, reforma judicial,
habían estos temores de que los jueces y fiscales, jueces sean tomados por mafias específicas, tal vez que se politice más la justicia, que se hablaba un poco de que el partido Morena podía tomar control del Poder Judicial, y es efectivamente lo que ha terminado pasando si es que los resultados se sostienen, ¿no? Han sido electos como fiscales o como magistrados o jueces personas que han sido asesoras del oficialismo, por ejemplo. Entonces los vínculos son bastante cercanos. ¿Cómo van a afectar estos resultados los límites del Estado de Derecho en México? No, pues te quedaste un poco corta, realmente es mucho peor. Quienes han quedado, por ejemplo, en la Corte Suprema, pues no son asesores, son abiertos afiliados al partido. Está la que ahora la denominan la ministra burra, ¿sí? Lenia Bartrés, la hermana de Martí Bartrés, del que fue jefe de la Ciudad de México, y que ella básicamente va a decir lo que quiera la señora presidenta. Estamos regresando a los tiempos de los 60s y los 70s. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Estamos regresando precisamente a ese tipo de lógica dictatorial hegemónica, ¿sí? Del partido único, en donde el Poder Judicial está simplemente como un aval de lo que se le pegue la regalada gana en su momento, lo que Octavio Paz llamaría al humor del príncipe y dependiendo del capricho de la hora. Y eso es muy peligroso por dos motivos. Uno, cualquier vestigio de derechos de propiedad que existía ahora va a ser dañado. Es decir, si el gobierno, digamos, te requiere porque le debes tanto a la Comisión Federal de Electricidad o le debes tanto el impuesto predial y tú dices, no, me estás cobrando 3 veces más, ¿a qué instancia jurídica puedo acudir yo? ¿Me puedo amparar? ¿Existe ahora la validez del recurso de amparo para protegerme ante los caprichos y ante las ocurrencias del poder dictatorial? No. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. En materia civil se van a desarrollar mecanismos de conciliación y arbitraje, es decir, de arbitraje privado. El gran Alfredo Boulard en Perú ha estudiado esto en mucho detalle, pero ese es un costo de transacción adicional que estamos imponiendo a las empresas. Entonces, si de por sí ya estamos asfixiados por la actual burocracia y por un gobierno inoperante, ahora vamos a tener que soportar eso. Y mucho más serio, por el otro lado, es cuando se firmen inversiones o contratos importantes, pues obviamente no se va a elegir la jurisdicción mexicana como la jurisdicción reinante. Imagínate qué vergüenza. No. A ver, aquí impera la Corte en Nueva York. Si es una inversión ligada a exportaciones, al comercio exterior, al NAFTA, vamos a ver, esto va a tener que estar ligado a otra jurisdicción. Y creo yo, lo que estimo, es que en esta renegociación adelantada de lo que está procurando la administración de Trump, de que posiblemente acabemos simplemente con un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, que afortunadamente por lo menos ya se reconoció la enorme importancia estratégica de México para la economía norteamericana y la propia economía estadounidense. Pues ¿qué va a pasar cuando pues lleguen inversionistas que nos caigan bien o nos caigan mal y van a decir, a ver, y yo le voy a meter $500 millones a una planta, a una cadena de suministro, ¿sí? Digamos en automotriz, aeroespacial, en manufactura, en los web services que estaba planeando Amazon en Querétaro, por ejemplo, una inversión de $10,000 millones. ¿Y cómo le vamos a hacer si el juez Patito que vaya en alguna disputa comercial, pues simplemente va a obedecer las órdenes de la ministra burra? No. ¿O qué tal si mi casa se llega y se la apropia el gobierno diciendo es que tú debes de impuestos que no pagaste cuando tenías 7 años de edad? Oiga, pero tenías 7 años. Sí, pero no importa, vamos a la Corte. Y la Corte va a determinar lo que se le pegue la regalada gana al Ejecutivo. Entonces, la apertura de venganza política es enorme. También preguntaste, y muy buena pregunta, la influencia que puede tener el crimen organizado. Esto es una charola de plata para el crimen organizado. Yo voy a poner a mis jueces, entonces no tan solo puedo violar la ley, sino ahora tengo la ley para justificar que la puedo violar. Pero por Dios, ¿a dónde hemos llegado con esta esquizofrenia institucional? Que verdaderamente representa un gran paso atrás en libertades económicas, libertades cívicas, libertades políticas para México. Y pues claramente Ernesto Zedillo,
que ahora ha estado muy vocal el expresidente, tenía razón. Estamos viendo el fin de lo que pretendió ser un experimento en democracia liberal en México. No, y además creo que también se materializan todos los miedos que habían con respecto a esta reforma, y tal vez una luz de esperanza pueda ser la baja votación que hubo en este caso al respecto, y eso podría impulsar algún tipo de oposición a esta reforma, porque es bien difícil mantener un sistema judicial que está basado en la voluntad popular cuando la voluntad popular no quiere expresarse en esas elecciones. Así que nos va a dar bastante para analizar. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.